Estas son las 6 mejoras del coche de Fernando Alonso en Austin. Un coche nuevo. La Fórmula 1 hectárea ha hecho oficial todas las mejoras de Aston Martin para este fin de semana y suponen una renovación total. Vuelve la Fórmula 1. 3 semanas de parón han servido para que las escuderías pongan a punto el paquete de evoluciones que incorporarán este fin de semana en Austin. Entre ellas Aston Martin, que no solo incorpora mejoras, sino que sorprende con novedades revolucionarias en su diseño. El paquete, mucho mayor de lo esperado, cuenta con 6 actualizaciones destinadas a mejorar el rendimiento de Fernando Alonso: el alerón delantero, el emplate del alerón delantero, tapa del motor, Coca-Cola, suelo, borde del suelo y el difusor. Alerón delantero. Cambia la distribución de la torsión del alerón delantero junto a un nuevo flap. Los cambios en el alerón delantero y el emplate final modifican la carga transversal para mejorar el rendimiento. Emplate del alerón delantero. En combinación con el alerón delantero, el emplate tiene detalles revisados. Los cambios en el alerón delantero y el emplate final modifican la carga transversal para mejorar el rendimiento. Tapa motor. Coca-Cola. La carrocería ha sido revisada con una línea de cuello de botella de Coca-Cola diferente y una tapa superior más simple. La carrocería y el suelo en conjunto mejoran el flujo que pasa por debajo del coche, lo que aumenta la carga local generada en la superficie inferior y, por lo tanto, el rendimiento. Suelo. El suelo ha sido modificado en su mayoría junto al desarrollo del borde. La carrocería y el suelo en conjunto mejoran el flujo que pasa por debajo del coche, lo que aumenta la carga local generada en la superficie inferior y, por lo tanto, el rendimiento. Borde del suelo. Pequeños cambios en los detalles del borde del suelo y de la parte interior del mismo. La carrocería y el suelo en conjunto mejoran el flujo que pasa por debajo del coche, lo que aumenta la carga local generada en la superficie inferior y, por lo tanto, el rendimiento. Difusor. La parte superior y lateral del difusor tienen un perfil un poco modificado. La carrocería y el suelo en conjunto mejoran el flujo que pasa por debajo del coche, lo que aumenta la carga local generada en la superficie inferior y, por lo tanto, el rendimiento. Sin embargo, a pesar de que se trata de un coche totalmente renovado, el piloto asturiano no oculta su pesimismo y da por hecho que apenas se verán reflejadas en el rendimiento del monoplaza. Las expectativas no son muy altas. Tenemos piezas nuevas, pero no creo que vayan a cambiar la situación del coche a estas alturas de la temporada. Todas las evoluciones ahora son pequeñas y están dirigidas hacia lo que el coche de 2025 parece en el túnel de viento. Explicó Fernando a AS. Pasamos a la siguiente noticia. ¿Por qué Fernando Alonso no pudo pasar a la SQ3 en Austin? Ni el asturiano ni Stroll realizaron buenas vueltas en la segunda ronda, superando los track limits. Colapinto, con su Williams, sí que alcanzó la SQ3. En los entrenamientos libres vimos a los Aston Martin y en especial a Fernando Alonso con un buen rendimiento entrando en el top 10 a una vuelta, peleando por ser la referencia de la zona media con Kevin Magnussen. En la SQ1 Alonso no tuvo problemas para superar el primer corte donde ya hubo varias sorpresas, pero ¿qué ocurrió en la SQ2 para que ninguno de los dos Aston Martin llegara a la ronda final? En primer lugar, vamos a estudiar las vueltas potenciales de esta sesión, que las podemos ver en esta tabla. Alonso se quedó en posición 11 de vuelta potencial y a milésimas de segundo del mejor giro de Colapinto, quien sí pudo usar el neumático blando en SQ3. Fernando, montando solo la goma media, tenía rendimiento para alcanzar la ronda final gracias a un gran segundo sector donde aprovechaba la tracción del Aston Martin y su elevada velocidad en recta para conseguir 2 décimas de segundo sobre Colapinto y estar en niveles de Tsunoda y de los Haas. Sin embargo, el problema de Alonso se encontraba en el primer sector donde se dejaba más de 1 décima de segundo con estos rivales de la zona media y especialmente en el tramo final donde era más lento incluso que Piastri o Pérez, siendo estrictamente necesario bajar de los 31 segundos en el tercer sector para estar entre los 10 pilotos más rápidos. Sin embargo, en esa tabla hemos mezclado los mejores registros de pilotos que usaron el blando con los que solo pudieron montar el medio. Vamos a ver cómo fueron las mejores vueltas de los pilotos en cada una de las rondas de esta clasificación para el sprint. En la ronda inicial es donde vimos a los Aston Martin mantener las sensaciones que nos dejaron en la sesión de libres, entrando ambos al top 10 con tiempos de 1.34.3 para colocarse por delante de los Haas, Visa Casap, de Colapinto y de Checo Pérez. En el primer sector ya se veía como los dos Aston Martin eran más lentos que los RB y que Magnussen, destacando en el segundo sector, pero la clave está en el final de la vuelta. Es el tercer sector el que le dio ventaja a los Aston Martin sobre el resto de pilotos de la zona media, con 2 décimas de segundo entre Alonso con Magnussen, Colapinto y Tsunoda, y estando tan solo en sus tiempos Pérez y Hülkenberg en este sector. En la segunda ronda, donde todos los pilotos seguían usando tan solo el neumático medio, vemos a los Aston Martin quedándose eliminados por detrás de Pérez y siendo superados por los pilotos de Haas, por Colapinto y por Tsunoda.
El primer sector de Fernando es el mismo que el de Checo Pérez, pero tan solo más rápido que el de Hülkenberg, perdiendo casi décima y media con Tsunoda y Magnussen por las curvas enlazadas. En el segundo sector, Alonso solo fue superado por los Ferrari, Mercedes y Verstappen, aprovechando muy bien la potencia de su motor y el carácter longitudinal del Aston Martin. Sin embargo, donde antes destacó es donde ahora falla Aston Martin. En el tercer sector Alonso se deja casi 3 décimas de segundo respecto a su mejor vuelta de SQ1, además de realizar en este tramo los track limits que le acabarían borrando esta vuelta de 1.34.2. Esa distancia de 3 décimas de segundo le hubiera servido para situarse décimo eliminando a Tsunoda si hubiera conseguido repetir el tercer sector mostrado en la SQ1. Lo más importante es que Fernando venía mejorando 2 décimas de segundo la vuelta de SQ1 por mantener mayor velocidad de paso en las curvas enlazadas entre T3 y T8. En T11 consigue un pequeño extra por tener mejor velocidad mínima al clavar más tarde el freno, pero haciéndolo con mayor intensidad para terminar el segundo sector con más de 2 décimas de segundo de ventaja. Objetivo: intentar bajar al 1.33.9. Para ello quedaba el tercer sector donde había destacado en SQ1. Sin embargo, ya perdió algo de tiempo entre las curvas 12 y 15, pero principalmente se fue largo en T19 al levantar más tarde el gas haciendo track limits, teniendo menor velocidad mínima por el subviraje provocado buscando el extra al coche que ya no ofrecía y saliendo bastante peor para perder una décima de segundo que le dejaba sin opciones de llegar a la ronda final. Respecto a Sainz, quien estaba siendo de los más competitivos a una vuelta, podemos ver las siguientes diferencias en las vueltas de Alonso y Carlos en SQ2. Pasamos a la siguiente noticia. Horario F1 carrera sprint y clasificación del GP de Estados Unidos. ¿A qué hora es y dónde ver hoy en TV la quali de Sainz y Alonso? Descubre todo el programa de la 19ª cita del Mundial de F1 los fines de semana. Al sprint no dejan tiempo para descansar, y tras una emocionante clasificación sprint, tenemos por delante la carrera sprint y la clasificación para la carrera del domingo del GP de Estados Unidos. El circuito de Austin es muy complicado, y los errores están siendo protagonistas en este fin de semana. Max Verstappen lo tiene todo de cara para dar un puñetazo sobre la mesa y dejar a Lando Norris hundido en el Mundial. El neerlandés sacó una mini pole de un RB20 que ha mejorado, y Norris tiene la presión de remontar en la sprint. Todo está igualadísimo y aunque Max salga primero, tanto los Mercedes, como los Ferrari, como Norris optan a la victoria, sobre todo los Ferrari, que han sido de los más rápidos del fin de semana. Aston Martin no ha podido dar un gran salto con las mejoras y Fernando Alonso lo tendrá difícil para lograr puntos. Tendrá que esperar al domingo, aferrándose a hacer una B1 quali. Por su parte, Franco Colapinto sigue demostrando que merece un asiento en el Gran Circo. Donde ver en TV y online el GP de Estados Unidos de F1. El Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 2024 se podrá ver en DAZN F1 y a través de la web de DAZN. También estará disponible en Movistar y en el canal DAZN F1, Dial 69. No olvides suscribirte para no perderte la última hora sobre la Fórmula 1. Hasta el próximo vídeo.